Hoy desde el área de prevención de Proyecto Hombre queremos compartir con todos vosotros la pregunta de ¿es bueno jugar a videojuegos? ¿Es malo jugar a videojuegos? Prohibir o evitar a las nuevas generaciones que usen dispositivos electrónicos no tiene sentido alguno, como tampoco lo tiene evitar que a cierta edad tengan un móvil. La gente juega a videojuegos, algunos durante mucho tiempo, y por ello existe una preocupación sobre este tipo de comportamiento que conlleva algunos resultados negativos en el desarrollo y puede ser considerado como una adicción. Aún así, no está claro que los videojuegos sean un invento del demonio, es más, pueden ayudar a desarrollar ciertos aspectos cognitivos. Por supuesto que pueden ser positivos, pero depende de qué tipo de videojuego, del tiempo invertido, del perfil de la personalidad del usuario y de su contexto. Al igual que el cine o la televisión no son perjudiciales por sí mismos, sino el uso que hacemos de ellos, de la misma forma que un cuchillo sirve para cortar carne o para atracar gasolineras. El juego patológico se caracteriza por un tiempo excesivo dedicado a jugar a videojuegos, la dificultad para desconectarse y la interrupción del funcionamiento saludable de la vida de la persona debido a que pasa la gran parte de su tiempo dedicada a los videojuegos. ¿Cómo podemos identificar una situación de riesgo ante los videojuegos? Pues lo que hace falta, y puede ayudar mucho a hacerlo, es fijarse en qué pasa cuando este niño o esta niña no puede jugar al videojuego, cuando se le prohíbe durante un tiempo, por ejemplo. Hay que observar si no poder jugar le genera ansiedad o altera su conducta con reacciones exageradas o irritabilidad. A los videojuegos no tenemos que tenerles miedo, pero sí al uso que se hace de ellos y durante qué determinado tiempo. Al igual que se controla a dónde van físicamente los hijos e hijas cuando salen de casa, también con los videojuegos se debe tener cierto control, conocimiento de qué pueden hacer con cada juego, porque los hay que pueden ser buenas herramientas pedagógicas.